Sean todos bienvenidos a su canal, Audioflexiones. En este día nos complacemos en presentarte un resumen de la obra, Sobre la libertad, de John Stuart Mill. Muchas gracias por apoyarnos en este proyecto y deseo que, este audio resumen, te sirva en cada aspecto de tu vida. El capítulo 1 de Sobre la libertad, de John Stuart Mill, titulado Introductorio, prepara el escenario para su extensa discusión sobre la naturaleza y los límites del poder que la sociedad puede ejercer legítimamente sobre el individuo. En este capítulo, Mill establece la cuestión fundamental de su ensayo: cómo definir la naturaleza y los límites del poder que puede ejercer legítimamente la sociedad sobre el individuo. Introduce un principio al que se refiere a lo largo de la obra, conocido como el principio del daño. Según este principio, el único propósito por el cual se puede ejercer legítimamente el poder sobre cualquier miembro de una comunidad civilizada, en contra de su voluntad, es evitar daños a otros. Su propio bien, ya sea físico o moral, no es garantía suficiente. Mill sostiene que, si una acción solo afecta a la persona que la realiza, entonces la sociedad no tiene derecho a intervenir, incluso si es por el bien de la persona. Afirma que sobre sí mismo, sobre su propio cuerpo y mente, el individuo es soberano. El capítulo también describe el contexto histórico en el que se afirma su principio. Mill analiza la lucha entre libertad y autoridad, una constante histórica en la que la libertad a menudo se ha visto amenazada por la imposición de la tiranía. Inicialmente, esta tiranía la ejercían gobernantes y monarcas sobre sus súbditos. Con el tiempo, a medida que los paisajes políticos de Occidente evolucionaron hacia formas de gobierno más democráticas, la naturaleza de esta tiranía se transformó en lo que Mill describe como la tiranía de la mayoría, un escenario en el que la opinión y los intereses de la mayoría pueden oprimir a los de la minoría. Mill expresa preocupación por la tiranía social, la tiranía de la opinión y el sentimiento predominantes, y la tendencia de la sociedad a imponer, por otros medios que no sean sanciones civiles, sus propias ideas y prácticas como reglas de conducta a quienes disienten de ellas. Le preocupa que esta presión social pueda sofocar la individualidad y la diversidad, que considera esenciales para el desarrollo personal y social. Además, Mill analiza la importancia de la libertad individual como componente vital de la felicidad humana general. Sostiene que proteger la libertad individual es esencial no solo para los beneficios directos del individuo, sino también para el beneficio de la sociedad, que, en su opinión, progresa a partir del libre desarrollo de la individualidad. Por lo tanto, Mill enfatiza la importancia de la libertad individual, los peligros de la extralimitación social y establece el marco dentro del cual se desarrollará la discusión sobre libertades específicas, como el pensamiento y la discusión, ser analizado. En resumen, el capítulo 1 de Sobre la libertad articula un argumento claro y convincente sobre los límites de la autoridad social sobre el individuo, introduciendo conceptos e inquietudes que se elaboran con más detalle a lo largo del texto. La defensa de Mill de la libertad individual como componente del progreso social es un tema central que resuena en toda su obra filosófica. El capítulo 2 de Sobre la libertad, de John Stuart Mill, titulado De la libertad de pensamiento y discusión, es una de las partes más celebradas del libro, en la que Mill presenta un argumento sólido a favor de la libertad de expresión. Mill abre el capítulo declarando la necesidad de una absoluta libertad de opinión y sentimiento en todos los temas, prácticos o especulativos, científicos, morales o teológicos. Afirma que, si se obliga a silenciar cualquier opinión, se priva a la sociedad de la oportunidad de cambiar el error por la verdad o de experimentar una percepción más clara y una impresión más viva de la verdad, producida por su colisión con el error. El autor presenta 4 argumentos principales para respaldar su caso a favor de la libertad irrestricta de pensamiento y discusión. Primero, falibilidad del juicio humano.
Mill sostiene que ninguna persona, grupo o institución es infalible. Por tanto, suprimir una opinión puede silenciar la verdad. Dado que los humanos son falibles, negar la libertad de expresión puede resultar en la supresión de ideas correctas. Insiste en que debemos permitir que todas las ideas se expresen y debatan, para que podamos acercarnos a la comprensión de la verdad. 2. Comprensión de la verdad. Incluso si una opinión comúnmente aceptada es verdadera, si no se cuestiona, se considerará como un prejuicio, con poca comprensión o sentimiento de sus fundamentos racionales. Mill sostiene que la verdad de una idea o creencia se fortalece al ser cuestionada. La discusión y el debate no solo ayudan a difundir la comprensión entre quienes ya sostienen esta creencia, sino que también garantizan que la creencia no se convierta en un mero dogma. 3. Verdades parciales. A menudo, las doctrinas en conflicto comparten cada una parte de la verdad y, a través del debate abierto, las partes de la verdad, en cada una, pueden emerger. Según el autor, descartar una opinión, porque es en parte incorrecta, nos privaría de la parte de verdad que podría contener. 4. La comprensión más profunda de la verdad. Incluso si una opinión recibida es toda la verdad, Mill sugiere que normalmente solo se entiende y aprecia cuando los individuos han tenido que defenderla contra la oposición y la tergiversación. Así, el significado de la doctrina pasa a formar parte de los sentimientos más profundos de la población. Afirma que este proceso es esencial para que la verdad sea profundamente sostenida y comprendida. Mill también aborda los posibles límites a la libertad de expresión. Sostiene que el único caso en el que se puede intervenir legítimamente en el discurso es cuando incita directamente a dañar a otros. En resumen, este capítulo articula una poderosa defensa de la libertad de expresión, sugiriendo que la verdadera libertad de expresión es esencial no solo para el descubrimiento de la verdad, sino también para el desarrollo y la profundización de la comprensión dentro de la sociedad. Los argumentos de Mill se centran en la importancia de la contestación, el debate y el diálogo para cultivar una sociedad que comprenda y aprecie genuinamente sus convicciones, en lugar de limitarse a mantenerlas como creencias no examinadas. El capítulo 3D, sobre la libertad, de John Stuart Mill, titulado «De la individualidad, como uno de los elementos del bienestar», se defiende apasionadamente la importancia de la individualidad y el desarrollo personal como componentes esenciales de una sociedad que funcione bien y de la felicidad individual. Mill comienza destacando el valor intrínseco de la individualidad. Sostiene que es crucial, no solo para la persona sino para la sociedad, permitir que las personas tomen decisiones, se expresen y desarrollen su propio carácter, talentos e intereses. Le preocupa que la tendencia social a imponer la conformidad, hacer a los individuos simplemente parte de un colectivo, disminuya el potencial y la felicidad humanos. De igual forma, el autor postula que el progreso personal y social proviene de cultivar talentos individuales y permitir una diversidad de caracteres y estilos de vida. Esta diversidad no es solo el sabor de la vida sino su base misma, ya que permite el desarrollo de las capacidades personales y el avance de la sociedad en su conjunto. Sostiene que las sociedades que promueven la individualidad se convierten en reservas de creatividad e innovación, mientras que las sociedades que suprimen la individualidad corren el riesgo de estancarse y declinar. En otro orden, una parte importante de este capítulo está dedicada a discutir la tiranía de la mayoría. Mill critica las normas sociales que obligan a los individuos a adaptarse a modos convencionales de comportamiento y pensamiento. Señala que la opinión de la mayoría puede ser tan opresiva como la tiranía política cuando sofoca la expresión y el crecimiento individuales. La presión para conformarse, sostiene el autor, es un obstáculo para el desarrollo personal y una amenaza para el progreso social. Mill enfatiza que la verdadera libertad implica más que la libertad de actuar. También incluye la libertad de elegir el propio plan de vida y perseguir el carácter y los intereses propios, siempre que no perjudiquen a otros.
Ejercer la elección personal, experimentar con la vida y aprender de las experiencias propias y de los demás son elementos esenciales para el bienestar personal y colectivo. Mill formula su argumento a favor de la individualidad, no solo como una cuestión de derechos personales, sino también sobre bases utilitarias. Permitir la individualidad maximiza la utilidad o la felicidad general, porque las sociedades que abrazan las libertades individuales tienden a ser más prósperas, creativas y adaptables. El desarrollo individual conduce a mayores logros e innovaciones, que benefician a la sociedad en su conjunto. Mientras defiende la individualidad, Mill también describe sus límites. El principio de libertad no se aplica si las acciones de un individuo dañan a otros. Aquí la sociedad tiene derecho a intervenir. Esto refleja el principio del daño, que subraya el equilibrio entre la libertad personal y la responsabilidad social. En resumen, este capítulo subraya la importancia de la individualidad como elemento crítico del bienestar, tanto para los individuos como para la sociedad. El argumento de Mill apoya la libertad de los individuos para expresarse y seguir sus propios caminos, dentro de los límites de no causar daño a otros. Esta libertad no se presenta simplemente como una cuestión de derecho, sino como una necesidad práctica para el progreso y la felicidad en una sociedad moderna. El capítulo 4, titulado De los límites de la autoridad de la sociedad sobre el individuo, se exploran los límites del poder social sobre los individuos. En este capítulo, Mill explica cuándo y cómo la sociedad debe ejercer su autoridad, enfatizando la protección de la libertad individual como una preocupación primordial. El autor comienza reiterando el principio de utilidad, que utiliza constantemente para justificar los límites a la libertad individual. Explica que la intervención de la sociedad en la vida de los individuos solo se justifica cuando es necesaria para evitar daños a otros. Esta es la extensión del principio del daño, que estipula que las acciones individuales solo deben estar sujetas a control externo para evitar daños a otros miembros de la comunidad. Mill distingue entre acciones egoístas y acciones orientadas a los demás. Las acciones egoístas son aquellas que afectan principalmente solo al individuo que las realiza, mientras que las acciones orientadas a los demás tienen el potencial de afectar a otros. El autor sostiene que la sociedad no tiene jurisdicción sobre las acciones egoístas porque no dañan a los demás. Para acciones relacionadas con otros, la intervención social está permitida para evitar daños a otros. John Stuart Mill enfatiza que la libertad de acción es esencial para el desarrollo personal y el progreso social. Los individuos deberían tener derecho a elegir sus acciones y sufrir las consecuencias, siempre que no dañen a otros. Esta libertad es crucial para el crecimiento personal, ya que permite a las personas aprender de sus experiencias y tomar decisiones informadas sobre sus vidas. Un tema importante en este capítulo es el concepto de tiranía de la mayoría. Mill advierte contra la tendencia de la mayoría a imponer sus valores y normas a las minorías, restringiendo la libertad individual. Sostiene que proteger las opiniones y estilos de vida de las minorías es esencial para una sociedad vibrante y diversa. Mill subraya que la tiranía de la mayoría es tan peligrosa como cualquier tirano político porque busca controlar la forma misma en que la gente piensa y actúa. Mill concluye aclarando los límites de la autoridad social. Afirma que, si bien la sociedad puede legítimamente ejercer control para evitar daños a sus miembros, también debe reconocer el derecho del individuo a la autonomía. En resumen, el capítulo detalla las limitaciones que se deben imponer a la autoridad social para proteger la libertad individual. Mill articula una distinción clara entre acciones que afectan solo al individuo y aquellas que afectan a otros, argumentando que esta distinción debería guiar el alcance de la intervención social. El capítulo 5 de Sobre la libertad, de John Stuart Mill, titulado Aplicaciones, sirve como conclusión del trabajo y se centra en la aplicación de los principios discutidos en capítulos anteriores a cuestiones sociales y políticas específicas.
Este capítulo demuestra cómo los principios de libertad y autonomía individual deberían guiar la legislación y las normas sociales. Mill examina varias cuestiones prácticas en las que los principios de libertad podrían entrar en conflicto con el control social o la opinión pública. Habla de las siguientes áreas. 1. Matrimonio y divorcio, donde aboga por una mayor libertad dentro de la institución del matrimonio. Critica las leyes de su época que consideraban a las mujeres como propiedad de sus maridos y restringían el divorcio. Mill aboga por la igualdad entre los cónyuges, proponiendo que ambos cónyuges deberían tener los mismos derechos y que el divorcio debería ser más accesible, para garantizar que las personas puedan escapar de matrimonios infelices o abusivos. 2. Educación. Si bien el autor apoya el papel del Estado al exigir educación para los niños, se opone firmemente al control estatal del contenido y la administración educativos. Aboga por una diversidad de instituciones educativas y sugiere que, si bien el Estado podría exigir educación, no debería dictar los detalles, permitiendo a los padres y a las instituciones privadas libertad en los métodos y contenidos de la educación. 3. Comercio. Mill analiza el papel del gobierno en la regulación del comercio. Argumenta en contra del proteccionismo y apoya el libre comercio, afirmando que los gobiernos rara vez deberían interferir en las decisiones económicas de los individuos. Sin embargo, reconoce la necesidad de algunas regulaciones para proteger a los trabajadores, particularmente en términos de seguridad y prevención de la explotación. 4. Templanza y prohibición, donde se aborda el tema del consumo de alcohol, argumentando en contra de la prohibición. Él cree que, si bien el Estado puede regular la venta de alcohol para evitar daños claros, la prohibición total infringe la libertad personal. Los adultos deberían tener derecho a elegir si consumen o no alcohol, siempre que no dañen a otros en el proceso. 5. Caridad. Sobre el tema de la caridad, Mill advierte contra la caridad obligatoria a través de leyes para pobres, sugiriendo que tales mandatos a menudo conducen a abusos y fomentan la dependencia. Está a favor de la caridad voluntaria, que considera más eficaz y con menos probabilidades de sufrir abusos. En síntesis, el capítulo 5 de Sobre la libertad utiliza cuestiones sociales específicas para ilustrar y aplicar los principios de libertad individual y de intervención gubernamental limitada que Mill ha defendido a lo largo del libro. Enfatiza un enfoque equilibrado en el que el Estado garantiza la educación básica y protege a los individuos de cualquier daño, pero, por lo demás, permite a las personas la libertad de tomar sus propias decisiones sobre asuntos personales, económicos y sociales. Este ha sido el resumen del libro Sobre la libertad, de John Stuart Mill. Muchas gracias por escucharnos y que tengas un feliz resto de la jornada. De igual forma, deseo que todos tus proyectos se hagan realidad, siempre que sean en beneficio propio y de los demás.